a los Lerdo de Tejada, a Guillermo Prieto, a Iglesias, a todos aquellos intelectuales que andaban, a Ignacio Ramírez, y los tenía aquí controlados. Y era una olla de grillos, estos intelectuales. ¿Qué visión, qué capacidad de aquel hombre para tenerlos? Y los 4 personajes que se le revelaron, pues es un lado: a Vidaurri, a Doblado, a Jesús Manuel Ortega, no recuerdo quién es el otro ahorita. Los eliminó. El mismo perfil. Lo que hizo con González Ortega es maravilloso, Pues ya después de las disputas que tenían internas, digo González Ortega, ya me voy a Estados Unidos, sí, vete. Cuando regresó, oye, que yo, no, si tú fuiste desertor, y se lo quitó encima. Convidable, que era otro tipo de una dimensión diferente, claro, no es que la dimensión de Juárez era una proyección nacional, diferente, la de Vidaurri era regional. Muy interesante esa pugna entre estos personajes, pero no es el tema. Entonces, no olvidemos que había injusticia, había opresión, el gobierno de unos cuantos, y algunos dicen, pues es que ya le hemos buscado, y incluso lo he hecho yo, el testamento de Porfirio, qué propiedades dejó y demás, y no aparecen muchos, sí, pero pues todos los que se beneficiaron a su alrededor, toda la camarilla que se benefició, terrible. Ahora, ¿de qué vivió don Porfirio en París? De gratis. Bueno, tenía acciones. La familia tenía acciones en los bancos de Nueva York, en empresas petroleras. ¿A poco se vive en París de gorra? Pues ¿dónde? Pues vamos nosotros, sí está allá. Si venimos a San Antonio y andamos pujando. Bueno. No, sobre todo los que traemos a la señora, ¿verdad? Que es una novela. Dejando la tarjeta más lisa que una navaja de basura, ¿verdad? Esa es la preocupación, no es por nada. Entonces, hay que tomar en su dimensión todas estas cosas. Pues claro, es un personaje, pero cuidado con esta revisión que se trata de hacer. Nomás la odiosa tienda de rayas terrible en época Porfirio, la represión a los obreros, a los campesinos, la falta de libertad, a sus compadres, en Nuevo León el gran maestro, el que sentó las bases de la educación japonesa, el ingeniero Miguel F. Martínez, lo llevó a México con Justo Sierra, un personajazo, lo hizo senador de Durango, y don Miguel nunca conoció Durango, para que vean. Y así tenía en los pueblos, en Sabinas Hidalgo tenía Pablo de los Santos Caso, en Villalama a los Botello, en Agualeguas a los Salinas. Los ancestros de Carlos Salinas eran reyistas y porfiristas, en serio. Al final, cuando ya ven la caída de don Porfirio, los Salinas, el grupo Salinas de Agualeguas, se declaran a favor de la revolución, a favor de Zapata y a favor de tierra y libertad en Agualeguas. Por eso cuando llega Carlos Salinas a la presidencia, pues el retrato de Zapata y hay un antecedente, pero eran reyistas y porfiristas a morir, tenían controlado por 30 años, tuvieron controlado la región de Agualeguas, Serrano y demás, para que vean que no es fácil nada más tratar la Revolución Mexicana así de paso. Decir, don Porfirio, no señor, hay muchos asegúnes. ¿Y cómo estaba estructurado todo ese poder? Bien, precursores de la Revolución Mexicana hay muchos, pero la historia nuestra es misógina, es machista, ha dejado de lado a las mujeres. Y ahora estamos en el rescate de las mujeres revolucionarias. Y en Nuevo León tenemos a dos damas, hay varias, ¿no? Más que sería un largo dar una plática tan interesante, porque unas mujeres, qué maravilla. Andrea Villarreal González y Teresa Villarreal González, hermanas de Antonio y Villarreal, que don Antonio, profesor y general, ni las menciona en sus memorias. Pero cuando anduvieron acá, y aquí en San Antonio, aquí fue la base de operación de ellas. Aquí buscaban la manera, hacían mítines, hacían periódicos para liberar a los Flores Magón y Antonio y Villarreal, a Librado Rivera, a César Elpidio Canales, a Lázaro Gutiérrez de Lara, para liberarlos de la represión del gobierno norteamericano, que en connivencia con las autoridades mexicanas los tenían en la cárcel porque los reprimían. Y ellas dos actuaban duro, nadie las menciona, ni el hermano las menciona. Maravillosa la labor, pero además el pensamiento, lo que escribían. Andrea Villarreal, cuando lee algunos de sus escritos, dice: mexicanos, mexicanas, vamos a parir rebeldes porque ya basta de la opresión y demás. Y le echa el gobierno norteamericano también, Es
Si tú ves un discurso de ella, es como si estuvieras oyendo a Tania la guerrilla, que anduvo con Che Guevara, que lo conocen a nivel mundial. El problema es que nosotros no hemos rescatado a estos personajes, estamos en ese proceso tan interesante, y así como ellas, hubo muchas otras mujeres coahuilenses, tamaulipecas, que hay que rescatarlas. Algunas con las armas en la mano. María Jesús de la Rosa es de Parras, Coahuila, vivía en Sabinas, Hidalgo. Nosotros la dimos a conocer, esposa del coronel Garza. Se va al combate con ella, a auxiliar a su marido. El coronel Garza era el abanderado del regimiento, lo matan y ella agarra la bandera, y de ahí le apodan la coronela sabinense, con la carabina en la mano, a darle duro, ¿no? Finalmente termina la revolución, se viene a vivir en Laredo. Fíjense nomás, de Parras, Coahuila, vivió en Nuevo León, en Sabinas, y viene a tener Laredo, prototipo de la mujer norestés, aguerrida, ¿verdad? Hizo obras de beneficencia acá, regaló terreno para una escuela, la escuela ya lleva su nombre, María Jesús La Rosa, y ahora en 2010, a nuestro impulso, se le hizo una estatua en Nuevo Laredo. Magnífico, es una estatua, un personaje. Hay otra, no resisto porque me emociona, me encanta eso, la teniente Carolina, que era hija de unas familias ricas de Monterrey, aunque yo pienso que era el Guerrero Coahuila. Y se da de alta la revolución en Salinas de Victoria, se va brava, bragada, dicen las crónicas, era muy mal hablada, le mentaba la madre a todos y la respetaba, ¿verdad? En Sabinas dice mendiga, no sé aquí como si se dice esa palabra, si se usa, que era muy mendiga, pues así lo era. Pero además le gustaba otra cuestión que no era muy legal, que nunca ha sido legal en las revoluciones ni en la época pacifista, del pillaje. Llegaban a un pueblo y se metían a las casas y se robaban las monedas y los anillos y todo. Y esto le va a costar la vida porque en el intento de toma de Monterrey de octubre de 1913, en la confluencia de las calles Zaragoza y Treviño, se mete a una casa, ve un vestido de novia y se lo pone. Se sube el caballo y ustedes saben que vestida de blanco, pues fue un blanco perfecto para los federales. Y ahí la matan a la teniente Carolina. Y así como hemos rescatado una serie de personajes. Aquí Gerardo sabe que hemos subido en Facebook a doña Elena, una mujer también de Salinas Victoria, que yo la conocía y Sabinas cuando era pequeño, Gerardo también la trató, revolucionaria, por estarnos en la mano. Ya terminó la revolución, puso un café que se llama Café Sabinas, todavía existe, porque se iba a abrir la carretera, le daba de comer a los ingenieros, a los trabajadores y demás, y veíamos a doña Elena, que ella, primero, fumando, en aquellos tiempos, estamos hablando de los 60, fin de los 50, principios de los 60, y una mujer fumar en público, pues era increíble, ahí en México no. Entonces, pero además, rodeada de generales, uniformes, y de políticos, y la que dirigía la plática era ella, María Elena Galván Longoria, personaje también. Entonces, como ellas, hay muchas personas, mujeres, que no hemos rescatado de la Revolución Mexicana. Hermila Galindo, una muchachita de 17, 18 años, la secretaria particular de Venustiano Carranza, y feminista. Andrea y Teresa también ya hablaban del voto, del sufragio, de luchar por el voto de la mujer. Entonces no las hemos rescatado. ¿Por qué? Porque la historia la han escrito, en México la han escrito los hombres. Hasta los últimos 30, 40 años ya las mujeres han empezado también a pedir su lugar y se han rescatado a estos personajes tan interesantes. Bernardo Reyes, ¿qué les puedo decir del procónsul del noreste? Este personaje que era el gobernante acá de Nuevo León, bajo la égida de Porfirio Díaz. Hablar de él nos llevaría mucho tiempo, pero ya al final hay un episodio muy interesante, el 2 de abril de 1903, cuando más de 15,000 personas hacen una manifestación en contra de Bernardo Reyes ahí en Nuevo León. ¿Por qué? Porque era la lucha por el gobierno, querían quitarse ya de encima a Bernardo Reyes, apoyando al licenciado Francisco Reyes, también se apellidaba así, y Bernardo Reyes lo va a reprimir. ¿Y por qué lo digo? Porque Francisco Madero dice en el prólogo, en la introducción al libro La sucesión presidencial, que lo hizo en 1908, dice que sus familiares le platicaron de los sucesos del 2 de abril de 1903 en Monterrey, y eso lo anima a participar en la vida política y ciudadana. Eso es importante, eso lo escribe Madero en este libro La sucesión presidencial, que muchos comentamos, pero muy pocos hemos leído o lo han leído, definitivamente. Entonces, Reyes
juega un papel muy importante. Ya al final de su gobierno empiezan los afanes levantiscos de los nubuloneses en contra de Reyes y de Porfirio Díaz. Se empiezan a reunir personajes. Bueno, eso, ahorita les digo de qué se trata esto. En abril de 1909, en una casa que está ahora, estaba ahí está la Macroplaza, en Matamoros, antes de llegar a Suazua, se reunían ahí Pablo de los Santos Morales, un sabinense, un joven dinámico, carismático, además hijo del rico del pueblo, atraía gente, pero ya veían los reyistas que Porfirio Díaz venía menos y empezaban a hacer grilla. Y si me va a venir la revolución, ellos querían participar. Se junta ahí con Jacobo Villalobos. ¿Usted mira quién es Jacobo Villalobos? Era un coronel del Ejército Federal y luego fue revolucionario. Pero Jacobo Villalobos lo conocemos más porque fue el papá de un artista muy distinguido llamado Lupe Vélez. Claro, el coronel nunca quiso que llevara su apellido, pero la otra andaba en las tandas y demás. Y Lupe Vélez es una artista muy interesante. Acá en Hollywood, en México, también tuve las tandas ahí en Monterrey y demás. Pero esos afanes levantiscos se terminan porque hay la gran inundación de 1909 y no se avanza en esta cuestión de la revolución. La revolución en Nuevo León, la revolución maderista es tardía, es hasta el 2 de mayo de 1911, cuando Pablo de los Santos Morales, este muchacho que le digo, de origen reyista, se lanza a la revolución bajo el lema de sufragio efectivo, junta 60, 80 personas en Sabinas, atacan la presidencia municipal con un policía que estaba dormido ahí, dice el informe, dan el albazo. El pobre policía gordo con la pistola mohosa, pues que iba a detener a aquellos, ¿verdad? Lo agarran, se roban las carabinas que había acá, 45 o 100 pesos que había en la tesorería, no había para más. De ahí se van al rancho de Pascualitos y luego a Vallecillo, asaltan ahí Vallecillo y se llevan unos 10, 20 pesos también que no había para más. Entonces, este es el inicio ya muy tardío en Nuevo León de la rebelión maderista. No, que se va a acabar. Jerónimo Treviño, en ese momento Bernardo Reyes se encontraba en Galeana, Nuevo León, cuando la terrible inundación de Nuevo León, la peor tragedia que ha tenido Monterrey y Nuevo León, 4.500 víctimas en Monterrey, 6.000 en todo el estado, y Bernardo Reyes sale en Galeana. En la prensa decía, está trincherado en Galeana porque se quiere levantar en contra de Porfirio Díaz. No, la realidad es que Bernardo Reyes no aguantaba el calor de Monterrey. En las cartas, que en el fondo Bernardo Reyes están en el archivo Condumex, siempre se queja ahí a don Porfirio, ya sáqueme de Monterrey, sáqueme de Nuevo León, mándeme a San Luis, mándeme a Guadalajara. No aguanto el calor. Y si no, en julio allá lo agarró la inundación, batalló 3 días para llegar de Galeana a Monterrey. Cuando llegó, había nombrado ya unos días antes don Porfirio a Jerónimo Treviño comandante de la zona militar, y Jerónimo organizó todo el movimiento solidario por las víctimas y demás, muy interesante. Entonces, de ahí, después de la inundación del 9, viene a menos la figura de Bernardo Reyes. Este es un óleo de Sergio González que me gusta mucho poner en mi plática de la revolución. Francisco Madero, ya hablamos sobre él, no vamos a decir mucho. Al triunfo de la rebelión maderista, todos estos detalles que ya se han platicado aquí, del por qué don Porfirio Díaz se fue tan pronto de poder, teniendo todo el ejército. Hay que recordar que cuando Madero hace en el plan de San Luis, con ese punto ingenuo tal vez donde dice el levantamiento empezará el 20 de noviembre a las 6 de la tarde, pues cuando haces un plan de revolución nunca avisas el día ni la hora, ¿verdad? Claro, salvo 2 días antes que empezaron a querer cerrar, nadie se levantó, es la realidad. La rebelión maderista tuvo su base fundamentalmente en el estado de Chihuahua, y 2 personajes fueron los que lo sostuvieron: Pascual Orozco y Francisco Villa, punto. En las demás partes del país hubo conatos y pequeños levantamientos, pero la fuerte estuvo en Chihuahua. Esta es la primera fase de que yo le llamo no revolución maderista, es la rebelión maderista. Pero no hay que olvidar, el gran aporte de Madero fue el haber despertado la conciencia ciudadana. Hasta, dice Enrique Krause, es el apóstol de la democracia.
hasta este momento, hasta que llega el poder, es el apóstol de la democracia. Yo ya le pongo los periquetes luego, ¿no? Luego impuso a su tío político en Nuevo León, impuso a Venustiano Carranza en Coahuila, al mismo Pino Suárez lo impuso en la fórmula también. Entonces, claro, una cosa es andar en las campañas políticas en cualquier país del mundo, y otra cosa es cuando ya se llega al poder. Llegando al poder, empiezan los problemas de las presiones económicas, políticas, grupos de poder y demás. Entonces se empieza a moderar hasta el lenguaje, ¿verdad? Y hay ejemplos de eso últimamente. La cuestión de Madero, cuando Madero va a Monterrey, anda en estos mítines a favor de la democracia, lo recibe el pueblo, ¿no? Una recepción tumultuosa y demás, pero los ricos no lo reciben. Cuando ya gana Madero, lo llevan al casino y las mujeres, apretarme tantito, se puede empezar. Entonces, los ricos no lo reciben, pero ya cuando llega al poder, las mujeres ahí en el casino, allá doña Sara Pérez de Madero, allá con los ricos de Monterrey, y por dentro los de luego le echaban madres, gran huertista, fueron huertistas de corazón, eran reyistas de corazón, eran huertistas. Hago la aclaración. Victoriano Huerta trabajó en Monterrey en obras de pavimentación de calles y en la colaboración para hacer el Hotel Alcira, a invitación del hijo de Bernardo Reyes, hijo, que fueron compañeros en el colegio militar. Huerta era ingeniero militar, entonces el problema es que Bernardo Reyes lo corrió porque se robó el dinero de las obras, así de fácil, ¿no? Entonces Huerta tenía partidarios en Monterrey, porque lo conoció. Además eran partidarios también de las parrandas que eran muy buenas para eso, ¿no? De los personajes que hablamos aquí, Pablo Los Santos, que inició el movimiento maderista en Nuevo León. Celedonio Villarreal, un personajazo también, era lechero.